Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes, servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos seguimos encontrando en este jueves 23 de enero del 2025. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia. Amigos, en un video anterior les había mostrado cuál fue la respuesta del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, ante estas acusaciones que había dado a conocer Lord Montajes, en donde había sacado este reportaje y acusaba al gobernador de tráfico de influencias. Sí, así tal cual. Eso comentaba Loretito y quería manchar al gobierno y obviamente a Alfonso Durazo, que pertenecen a Morena. Falso que el gobierno de Sonora aportó gratuitamente 150 hectáreas a la empresa Myland Hewer y la convirtió en un recinto fiscal. De esto y en un video anterior vimos lo que salió a decir Alfonso Durazo. Así rápidamente parte fue esto, porque ya salió Loretito a lloriquear, porque fue descubierto. Desempeño como servidor público de una decisión que eventualmente pudiera beneficiar a la empresa en la que participas. Y no es el caso, en primer lugar, porque no tiene absolutamente ninguna percepción. No tuvo absolutamente ninguna percepción. Y en segundo lugar, porque cuando se dio su nombramiento, no era servidor público. Esto sucedió en 2022 y en 2023, es decir, 1 año y medio, casi 2 años antes de su designación como secretario. Una vez que se designa secretario, pide su relevo de esa responsabilidad. El otorgamiento de incentivos que se ha dado a empresas en el estado de Sonora, en otros gobiernos. Aquí es el nombre de la empresa y los incentivos fiscales que les dieron, incentivos no fiscales y la fecha. Aquí viene 2017, 2018, 18, la que sigue, por favor. Pues esto le ardió hasta en lo más profundo a Loretito, quien salió a decir: el gobernador Durazo de Sonora respondió al reportaje de Latinus sobre su hijo, su secretario y la empresa china. Aquí su respuesta y la nuestra. Así salió a lloriquear nuevamente el señor, porque les digo, estaba acusando de tráfico de influencias, como ustedes lo pueden ver, el ABC del tráfico de influencias en Sonora, y de igual forma sobre este recinto fiscal que le habían otorgado supuestamente a esta empresa de China. ¿Qué decía Loretito? Escuchen ustedes. La semana pasada presentamos aquí en Latinus una investigación especial que cuestionaba los privilegios extraordinarios que da el gobierno de Sonora a una empresa china y cómo el hijo del gobernador Durazo y su secretario de Bienestar están vinculados con esa empresa china tan beneficiada. El reportaje exhibió con documentos que a esta fábrica de gorras le dan un terreno de 150 hectáreas en Agua Prieta, Sonora, en un sitio privilegiado al ladito de la frontera. Ese terreno lo vuelven recinto fiscal para que la empresa no tenga que pagar impuestos. Y para rematar, el hijo de los dueños de la empresa es amigo del hijo del gobernador. Y el administrador único de la empresa es el secretario de Bienestar del gobierno de Sonora. El gobernador Durazo respondió ayer a este reportaje y lo hizo con el estilito de López Obrador, ya sabe, insultándome. Pero más allá de las formas, y ahorita hablo de eso, lo bueno es que el gobernador no evadió, enfrentó los cuestionamientos de fondo. En una conferencia de prensa habló extendidamente del reportaje, punto por punto, y hoy nosotros le vamos a contestar. Lo más importante, el gobernador de Sonora acepta que la empresa china que cotiza en la bolsa de Hong Kong recibe beneficios de su gobierno. Acepta que su hijo, Alfonso Durazo Chávez, es amigo del hijo de los dueños de la empresa china. Acepta que su hijo operó en la cesión de 150 hectáreas a la empresa china.
acepta que su secretario de Bienestar es el administrador único y hasta representante legal de la empresa china en México. Imaginen ustedes llevar una empresa que tiene en prospectiva la posibilidad de crear 5,000 empleos en Agua Prieta. ¿Qué no haré como gobernador? Todo, absolutamente todo. ¿Qué precisiones hace el gobernador Durazo? Dice que el terreno de 150 hectáreas no lo donó el gobierno a la empresa china, que se lo donaron los ejidatarios a través de un fideicomiso. Pero el propio Durazo acepta que el que maneja ese fideicomiso, el presidente de ese fideicomiso, es su hijo. Resultó que el hijo de la propietaria de la empresa fue el compañero de uno de mis hijos, de Alfonso, en la secundaria. Esa es la razón por la que Alfonso participa en el fideicomiso como presidente del fideicomiso. El gobernador trata de justificar que su gobierno no donó las 150 hectáreas a la empresa china, pero que sí se las consiguió. Que no las donó, pero que su hijo es el presidente del fideicomiso que maneja las 150 hectáreas. Y al hacerlo, el gobernador se tropieza. Dice que, bueno, si una empresa se instala en Sonora, él les consigue el terreno. Y en un momento de la respuesta dice que él les va a dar la tierra, él. El gobierno del Estado no donó ningún terreno a la empresa. Pero les quiero decir a ustedes que si ustedes o cualquiera me trae una inversión relevante a la Prieta, cuenten con que le vamos a conseguir un terreno donado. No sería el caso si me la traen a Nogales, no sería el caso si me traen la inversión a Hermosillo, pero si me la llevan a Chojol, les voy a dar el doble de tierra de la que necesitan. Les voy a dar el doble de tierra, dice. A ver, su hijo es el administrador de las tierras. O sea, el gobernador acepta que el terreno está, acepta que el terreno mide 150 hectáreas, acepta que el terreno se ubica a menos de 2 kilómetros de la frontera con Estados Unidos y acepta que en el tejemaneje del terreno su hijo jugó un papel central. Oiga, esto no pasa con cualquier empresa en Sonora. Porque además a la empresa china le ofrecieron que ese terreno se va a convertir en un recinto fiscal especial para que no pague impuestos. Y recintos fiscales solo hay 3 en Sonora. ¿Qué dice el gobernador? Que no es cierto que en ese terreno haya un recinto fiscal, pero que sí lo va a haber. No hay recinto fiscal, hay el compromiso de apoyarlos ante el gobierno federal. Si adelante, que voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para conseguir el establecimiento de un recinto fiscal en Agua Prieta con esta empresa o con otra. El gobernador omite decir que en el contrato de colaboración con el gobierno de Sonora, que la empresa china reportó ante la Bolsa de Hong Kong, en el punto 3, inciso 3, hay una promesa explícita de que habrá un recinto fiscal en el terreno donado a la empresa. O sea que sí le ofreció a la empresa del amigo de su hijo no pagar impuestos. Ya nomás es que quede el trámite. El reportaje de Latinos, de hecho, detalla que la empresa empieza a recibir exenciones de impuestos en el 2028. Por otro lado, el gobernador de Sonora aceptó que su secretario de Bienestar, Fernando Rojo, fue administrador de esa empresa china en México. Pero argumenta que fue administrador antes de entrar a su gabinete y que ya se salió de la empresa. El reportaje de Latinos precisa que no existe ningún documento oficial que registre esa supuesta salida del secretario de la empresa. Y el gobernador tampoco presentó ningún documento que pruebe lo que dijo. Lo que sí hay, y que presentamos en Latinos, es el documento que confirma que Fernando Rojo, secretario de Bienestar de Sonora, es administrador único de la empresa. Latinos consultó en el Registro Público de Comercio y no hay ningún documento que acredite la salida de Rojo de la Vega de la filial de Mainland. Además, Rojo de la Vega fue el que firmó por parte de la empresa en el contrato del fideicomiso de los terrenos. O sea, esto acredita la participación activa de Rojo en la empresa. Nada de que no hacía nada en la empresa, como aseguró el gobernador. Participaba Fernando Rojo hasta días después de su incorporación, pide el relevo como representante legal de la empresa por la misma razón, en virtud de, a través de la relación de Alfonso con el hijo de la propietaria, Fernando Rojo tiene relación con el hijo de la propietaria y nuevamente garantiza condiciones de confianza, pero igualmente no recibe absolutamente ningún ingreso por esa condición. O sea, él dice que su hijo está ahí por condiciones de confianza, que su secretario está ahí por condiciones de confianza. La otra discrepancia es que el gobernador señala que su sobrino, Carlos Sergio Durazo Ordiales, no forma parte de todo este asunto.
Aquí aparece el documento tal y como lo presentó en su conferencia de prensa el gobernador. Supuestamente es un documento del Registro Público de la Propiedad en donde no aparece el nombre de su sobrino. Latinus tiene en su poder el acta notarial de la creación del fideicomiso de los terrenos, de las 150 hectáreas. Y en ese documento textualmente aparece su nombre, Carlos Sergio Durazo Ordiales, como fideicomisario sustituto. Y de hecho, extrañamente, irregularmente, aparece su nombre en la versión en inglés, que usted ve del lado derecho de la pantalla, pero en la traducción al español, del lado izquierdo, lo cambian por otro nombre. No somos iguales. No tenemos la misma lógica para ejercer el poder. No estamos aquí para hacer negocios. Estamos aquí para servir. Para el gobernador, el involucramiento de su hijo y de su secretario de Bienestar no es un conflicto de interés. Durazo es uno más de estos morenistas que se escudan en la popularidad de su movimiento para seguir haciendo las corruptelas de antes, metiendo a la familia, metiendo al gabinete, a sus socios, pero dice que nada es ilegal. ¿Y no representa esto un conflicto de interés? No, absolutamente no, porque para que se configure el conflicto de interés, la actividad que tú realizas en el sector público tiene que estar relacionada con la empresa en la que participes. Mire, hasta aquí podría ser el sano intercambio entre un gobernador cuestionado y un medio de comunicación que lo cuestiona. Todo presentado frente a la opinión pública y usted que nos está viendo decide. Pero el gobernador Durazo, siguiendo el estilito de la casa, pues no se puede aguantar y entonces mancha su respuesta con insultos contra mí. Y miren, nosotros ya sabemos que cuando nos insultan es porque dimos en el clavo. Y en este asunto dimos en el clavo. El hijo del gobernador está metido. El secretario de Bienestar de Sonora está metido. El gobernador está detrás. Y encima a la empresa china le dieron unos beneficios absolutamente inusuales, rarísimos, que van en contra de la política que está siguiendo el gobierno federal mexicano de distanciarse de China para no irritar a Trump. Dimos en el clavo. Y entonces el gobernador, creyéndose López Obrador, recurre a insultarme. Primero, pues, es Durazo, ¿no? No es López Obrador, no le llega ni a los talones. Y mire que yo no soy fan, pero pues la distancia es enorme. Segundo, pues es Durazo. Es un saltimbanqui de la política. Fue priista con Colosio, luego fue panista con Fox, ahora es morenista con López Obrador. Toda su vida ha sido político. Ha ido traicionando por aquí y por allá. Y mientras hace todo esto, se vuelve cada vez más rico. Tercero, reconocer que su hijo es amigo de la dueña de la empresa no es transparencia. Es, en palabras de López Obrador, amiguismo. Incluir en su gabinete a dos amigos de la infancia de su hijo, que además son socios de su hijo, también es amiguismo. Argumentar que su secretario de Bienestar es administrador único de la empresa, y esto no es conflicto de interés porque todavía no era funcionario, eso no es transparencia, eso es influyentismo. Aceptar que su hijo es el titular del fideicomiso de las hectáreas porque a la empresa le daba confianza, no es transparencia, es cinismo. Lo que tanto criticaron ahora lo hacen descaradamente. Y por último, a ver, gobernador, con todo respeto, su hijo no ha recibido ningún beneficio de los cargos que usted ha ocupado como secretario de Seguridad Federal y luego gobernador. Su hijo no ha gestionado ningún contrato, no ha acercado a ningún amigo para que le den esto o aquello. Si rascamos tantito, no nos vamos a encontrar de pronto con departamentos de lujo, propiedades, incluso en la Ciudad de México, a nombre de su hijo. Por cierto, este espacio sigue abierto para que el gobernador venga a entrevista y exponga lo que quiera exponer. Bueno, pues ahí el llanto del señor Lord Montajes, que quiere ahora desvirtuar las cosas. Como siempre, él presenta las verdades a media, tratando simplemente de desvirtuar la información. Así funciona Loret y su medio. Nos vemos, que sigan pasando un excelente día. Servidor Irm Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.